Bueno, a ver, hay dos personas más. Belén dijo que se iba a tratar de conectar, pero que capaz no se conectaba. Voy a ir arrancando. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ana Cristi Wiener Sosa. Eh, bueno, el seminario que comienza hoy son dos recorridos que no necesariamente se encuentran en torno a, el final de un análisis. Lo que yo voy a trabajar en tres encuentros, que son los tres primeros, son, tres temas, ¿no? Asuntos que tienen que ver con, modificaciones en torno al final del análisis, ¿no? En este primer encuentro lo que voy a trabajar lo he llamado del falso agujero al verdadero agujero, para desarrollar uno de estas modificaciones. Quiero aclarar que lo que voy a presentar hoy es un producto de muchos años de estudio con un gran amigo y sobre todo compañero de trabajo de estudio, que es Ángel Doppelgatz, que es algo que hemos realmente avanzado juntos, ¿no? En esto lo hemos escrito juntos también, así que esto no es absolutamente mío, digamos, ¿no? Es mío y de Ángel, que lo invité hoy pero creo que no está. Así que voy a comenzar. Entonces, lo primero, digamos, la bibliografía está esta que se ha enviado por el WhatsApp. Lo primero, digamos, que quisiera, que quiero decir, digamos, ¿no? Refiere a algo que tiene que ver con la pregunta que voy a ir abriendo de a poco, que es la importancia que tiene la... ¿Perdón? Sí, Ana, ¿querías decir algo? Ana Santi, ¿no? Entonces decía que lo que voy a trabajar hoy es ir abriendo de a poco una pregunta. El primer asunto es, mencionar la importancia que tiene, digamos, en psicoanálisis, no tanto en topología, pero sí en psicoanálisis, la representación nodal, ¿no? Cómo se pueden representar de distintas maneras el objeto nudo. Entonces, lo que voy a ofrecer hoy en la mesa de juego va a ser en relación a una representación nodal específica. Estas representaciones nodales, ¿no? Que son modos en que se puede representar el mismo objeto, ¿no? Estas representaciones nodales Lacan las llama hechos de escritura. Entonces, como algunos sabrán, los nudos tienen diversas representaciones. Las superficies también lo tienen. Para saber, digamos, si uno trata del mismo nudo, nosotros, en topología se recurre a las equivalencias. Esto está trabajado o desarrollado un poco por Neuwirth en el texto que les envié. Entonces, para demostrar que dos nudos son equivalentes, se recurre a lo que se llama en topología invariantes, ¿no? Entonces, las propiedades que no se alteran a pesar de las deformaciones que se hagan en una representación de un nudo, a eso se le llama invariantes, ¿no? Para todo esto quizás sea importante mencionar qué es un nudo. Un nudo es una curva de dimensión 1, voy a cerrar es una curva unidimensional, esto está así literalmente escrito por Neuwirth en el texto. Entonces es una curva unidimensional sumergida, ¿no? Embebida o sumergida, se puede decir de las dos formas, sumergida o embebida, en un espacio de 3 dimensiones. ¿Por qué de 3 dimensiones?
Y esto lo explica Neville, ¿no? Porque si fuera de 2 dimensiones, entonces la curva se cortaría, porque estaría muy acotada. Y en cambio, si fuera de 4 dimensiones, no se anudaría, estaría muy laxa. Bueno, entonces, digamos que la propiedad de anudamiento no es propia de la cuerda, sino que es algo propio del espacio en el que esa cuerda está embebida. Bien, entonces, bueno, entonces, volviendo a los invariantes topológicos, es aquello que se preserva en la transformación, ¿no? Esto es trabajado también por Jean-Michel Vapro en el libro Nudo, lo pueden encontrar a partir de la página 17 en adelante. Bueno, yo voy a, digamos, brevemente hablarles de algunas invariantes. De algunas invariantes, que una de ellas, bueno, la primera que les quería comentar, son los movimientos Reidemeister. Esos movimientos están explicados en cualquier manual de topología, son 3 y sus inversos, ¿no? No sé si se alcanzan a ver exactamente ahí, o lo acerco más, ahora lo acerco más, y si no, de todas maneras, en la grabación se ven perfecto. Y ahora se los acerco en el pizarrón. Y también les puedo mandar una foto cuando terminemos. Son estos 3 movimientos, ¿no? Acá tenemos el movimiento 1 y su inverso, el movimiento 2 y el inverso, y el movimiento 3 y su inverso. Esto obviamente hay que verlo con mucho más detenimiento, se los voy a fotografiar y lo tienen ahí en el video, le podrán poner pausa. Ya. Bueno, entonces, este invariante topológico son 3 movimientos y sus inversos, y esto lo vamos a usar para un poquito más adelante en el desarrollo de hoy. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si 2 representaciones de un nudo se modifican mediante estos movimientos, se puede decir que estos 2 nudos son equivalentes, ¿no? Si se conectan por una sucesión finita de estos movimientos, ¿no? Tiene que ser una sucesión finita. Bueno, entonces, estos movimientos lo que permiten es probar que 2 nudos son equivalentes, pero no permiten probar que son distintos, ¿no? De las invariantes topológicas hay varias, hay invariantes geométricas, hay invariantes algebraicas, que de hecho en el texto de Neuwirth tienen ¿cómo se llama? El grupo nodal, que bueno, ahora acá, sí lo tengo que compartir pantalla. A ver, ahí se los voy a mostrar. Acá tienen, lo comparto acá. Díganme si ya lo ven. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Sí. Bueno. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense, yo coloreé, me tomé el trabajo de colorear algunos esta es una invariante algebraica, se llama grupo nodal. Entonces, esta invariante va a asociar una estructura algebraica a la geometría del nudo. Lo que se hace es analizar lo que no es el nudo, o sea, es el no nudo. Lo voy a poner en el video para que vean. Entonces, lo que hace es analizar el no nudo, ¿no? Quiere decir, digamos, que de un punto fijo va a salir un conjunto de caminos que son unidimensionales, como la curva, y algunos pueden ser equivalentes, ¿no? Por ejemplo, los verdes, yo los coloreé del mismo color porque estos verdes son equivalentes. También hay triviales, como este rojo que está acá, o estos, o sea, pueden tener un sentido, levógiro, dextrógiro, pueden ser neutros en el sentido de triviales, y pueden tener también torsiones, ¿no? Bueno, ahora sí, volvemos acá. Bueno, ese es otro ejemplo de invariante topológica
de tipo algebraica que permite, ¿no es cierto?, sobre todo, ay, se cayó sobre todo analizar el asunto también de los agujeros, ¿no? Los caminos que no son triviales pueden probar que ahí se trata de un agujero. Bueno, después tenemos otro invariante, ¿no? Este otro invariante también es trabajado por Vapro en este libro Nudo, se llama tricolorabilidad, y ese sí permite para diferenciar un nudo de otro, ¿no? Acá les puse un ejemplo de tricolorabilidad, es ese trébol que está ahí, no sé si se ve bien, en 3 colores. Este que está acá. Es un trébol, no sé si se ve bien, pero son 3 colores, ¿no? Cada uno de los arcos tiene un color diferente. Bueno, en fin, eso no lo voy a desarrollar hoy, esa invariante, pero solamente nombrarles que hay invariantes que sirven para saber, digamos, que hay nudos que son equivalentes y hay nudos que son diferentes. Bueno, la que vamos a usar hoy es el primero, rey de Meister. Entonces, vayamos pues al cadenudo o la cadena verdaderamente borromea bueno, primero vayamos a la cadena, sí. Bueno, entonces, a la cadena borromea, ¿no? Esta también se puede representar de diferentes maneras. Tenemos digamos, la manera que siempre aparece, ¿no es cierto?, la típica, el nudo borromeo, ¿no? Ya lo dibujo acá, vamos. Digamos, el nudo borromeo, cada nudo borromeo de 3, digamos, nudos triviales, y también tenemos otras presentaciones, ¿no? Entonces, quería agregar algo que dice Suri en este libro de cadenas nudos. Suri, por ejemplo, dice que los nudos no son presentados, ¿no?, sino que son concebidos, porque los nudos se resisten a esa presentación, ¿no? Esto lo pueden encontrar en la página 13. Y él va a decir que la presentación igualmente va a requerir de un planchado, ¿no? O sea, de aplanarlos. No es lo mismo mostrarlos, ¿no?, en una dimensión 3 o aplanarlos. Entonces dice, hay un salto que se da cuando uno los plancha, hay un salto que se da, sin el cual la escritura no es posible, ¿no? Por eso Lacan, también Suri, insisten en esta cuestión, ¿no?, de que es un hecho de escritura el aplanamiento, ¿no? Bueno, entonces a partir de esta posibilidad, ¿no?, de este salto, de esto que dice es un salto posible, abrimos paso pues a las distintas representaciones y a los efectos conceptuales que se pueden seguir de ella, que eso es de lo que trata la charla de hoy, ¿no? Bueno, entonces, un ejemplo, digamos, de lo anterior es la presentación que hace Lacan en RSI del nudo borromeo. Diferente de la que les mostré antes, es que, no sé, como nadie habla, no sé si se ve bien o no, pero acá hay otra presentación del nudo borromeo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ah, gracias. Bueno, la voy a poner acá, es esta. Entonces, en esa presentación, ahí fíjense que el uso conceptual de la recta infinita es un hecho de escritura, ¿no? La infinitización de la recta la va a hacer equivalente mediante lo que Lacan llama un punto al infinito a una circunferencia. Entonces, eso nosotros lo podemos tener a partir de la representación aplanada del nudo. Si nosotros lo hiciéramos con la mano, ¿no es cierto?, con estos limpiapipas,
eso no se puede sostener porque no podemos hacer nosotros con un limpiapipas una recta infinita, ¿no? Entonces, esta presentación, digamos, permite sostener el encadenamiento, el lazo, y si manipulamos el borromeo, digamos, si nosotros lo manipuláramos, eso no sería posible, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿cuál es el asunto de hoy, ¿no? El falso agujero, verdadero agujero. Podemos ir abriendo la situación. Entonces, bueno, dice Lacan, ¿no es cierto?, en el seminario del Santón, él habla de, para que haya un verdadero agujero, hace falta verificarlo. Esto sí los hice porque es más sencillo hacerlos, pero también se pueden dibujar. Entonces, dice Lacan que un falso agujero es aquel construido por un pliegue entre dos nudos triviales, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá dos triviales plegados. Lacan lo presenta en el seminario más o menos de esta manera, están acá, así lo presenta, y dice, eso es un falso agujero. ¿Por qué? Porque realmente ni siquiera hay un enlace, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ocurre? Dice, para hacer de un falso agujero un verdadero agujero, se lo verifica, y dice Lacan, ¿mediante qué? Mediante el falo. Entonces lo que va a hacer es poner, elegí un color dorado, porque es fálico, entonces va a poner una recta infinita, ¿no? Va a poner una recta infinita entre estos dos, puede pasar por arriba, por arriba, y por abajo del azul, y bueno. Y entonces lo que va a ocurrir es que de esto, o sea, puesto en la recta infinita, ¿no es cierto?, se hace un borromeo, un lazo, un enlace borromeo, ¿no? A partir de una recta infinita se logra un enlace borromeo. ¿Se dan cuenta? Y eso, dice Lacan, es hacer de un falso agujero un verdadero agujero. Si yo cortara alguno de ellos, supongamos, ¿no?, corto el naranja y se deshace el enlace. Ahora, el asunto es qué pasa con un borromeo de 4, ¿no? ¿Se sigue hasta acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, entonces el lazo que estarías ahí anudando con la recta dorada sería el simbólico. Mira, Que estaría atando ahí al imaginario y lo real. En el seminario 23, cuando Lacan establece este nudo, digamos, él habla de el falo que hace un tercero, verifica el falso agujero entre símbolo y sintón. Entonces, ajá. Lacan lo usa específicamente para símbolo y sintón. Ahora, él, digamos, lo que dice es, ahí hace falta verificar un agujero. Y eso se puede usar desde mi lectura para otros, para los registros. O sea, pero Cristi, ¿no sería en todo caso el cuarto lazo el que haría la relación entre símbolo y sintón? En el seminario Lacan plantea un nudo entre símbolo y sintón, y ahí pone
el falo como aquello que hace de un falso agujero un verdadero agujero. Desde mi lectura se puede pensar en el sentido de imaginario, simbólico y el real. Es decir, acá hay algo que hace, digamos, es que uno, digamos, siguiendo a Lacan a pie juntillas, que es lo que quiero, digamos, exponer hoy, es qué es lo que hace de un falso agujero un verdadero agujero, y ahí Lacan es taxativo, dice, es la función del falo. Mi pregunta, o la pregunta de este trabajo, porque como les digo, no es algo que yo haya hecho de modo individual, es algo que hemos trabajado con Ángel, es, o sea, la pregunta que se abre es si es posible, digamos, pensar esto en el nudo Borromeo de 4 elementos, es decir, ahí donde está el santón. ¿Qué pasa con el santón? Porque el santón, hay una presentación, por eso hablé tanto de la... Hay una presentación del santón en la cual... Bueno, ahora voy a ir al santón. Solamente quería... Ya voy al santón, es lo próximo que sigue. Porque el santón también se puede llegar a pensar desde esta problemática de los falsos agujeros. Entonces, vuelvo. Tenemos 2 triviales en los cuales hay un falso agujero a partir del cual, digamos, entra el falo a verificarlo. Cuando el falo entra a verificar, se produce, ahí voy Patricia, se produce un encadenamiento Borromeo. Bien, entonces, este encadenamiento supone que no se pasa por ninguno de los agujeros, ¿no? Sino, o sea, porque el encadenamiento Borromeo supone eso, que no entra en el agujero del otro, ninguno de los nudos triviales. No viola, digamos, el agujero del otro. Sí, Patricia. Hay una cuestión en lo que está introduciendo justamente María de Jesús, porque ella dijo, bueno, tú originalmente dijiste, primero dijiste falo, ella retoma la dimensión del falo y después dices función del falo. Falo y función del falo son lejanísimos. Y creo que eso es lo que le está creando un poco de confusión a María de Jesús. Es decir, bueno, me equivoqué, función del falo. Del falo y hablar de la función del falo. Como entonces, bueno, 20 años de bueno, y 20, me equivoqué, puede pasar. Años, 10 años de diferencia de un Lacan y otro, ¿no? Bueno. Eso importa porque me parece que es la pregunta que hace María Jesús. Ok, es función del falo. Función del falo. Bueno, entonces, es en la clase del 9 del 3, del 9 de marzo del 75, en donde dice que solo la función del falo, no, dice falo en realidad, pueden ir a verlo, de hecho lo pueden buscar ahora mismo en esta ferla, 9 de marzo del 75, les leo la cita, es necesario que no haya más que el falo para verificarlo, a ese real el agujero, ¿no? Esa es la cita concreta. Entonces, este falo, ¿no? Que verifica el agujero, abre una pregunta que en relación a una de las representaciones del nudo Borromeo de 4 elementos. Como les mencionaba, en esa clase, puntualmente, Lacan lo trabaja en torno al santón y lo simbólico. Y solo el falo dice, puede verificar el verdadero agujero. La pregunta concreta es, si se puede verificar de otra manera, que no sea fálica. O sea, uno podría plantear si es posible que existan 2 modos de verificar el falso agujero, o hay que circunscribirse únicamente a la vía del falo, ¿no? Esa es la pregunta que se hace este trabajo. Entonces, retomando el asunto de las representaciones, sí, Belén. Sí, Ana, dijiste, es posible que existan 2 formas de verificar el falso agujero o el verdadero agujero
O sea, porque cuando vos decís que entre el falo se verifica un verdadero agujero. Exactamente. Entonces, es el falso agujero o es el verdadero agujero que hay que verificar, de dos formas diferentes. Verificar es hacerlo verdadero. Entonces explicás esa parte. Sí, o sea, la pregunta es, ¿no? ¿es posible plantear dos modos de verificar el falso agujero o hay que circunscribirse a la vía del falo? ¿Por qué? Desde luego tengo una respuesta. Pero, ¿por qué? Porque uno podría pensar, ¿qué es el falo ahí? O sea, ¿cómo se traduce topológicamente el falo? Cuando estaba preparando el trabajo de hoy, me hice la pregunta, ¿no? Allende a lo que ya tenía trabajado, ¿no? Si el enlace Borromeo no es ahí, digamos, la función fálica. Entonces, digo, ahora vamos ahí. Retomando el asunto de las representaciones, abriendo la pregunta, digamos, en relación al falso y al verdadero agujero, podemos considerar el cadenudo Borromeo de 4 redondeles de hilo, ¿no? Entonces tenemos, digamos, la representación más popular, que es esta, ¿no? La más popular. Pero también tenemos otra representación que es aquella extendida, digamos, ¿no? Que Lacan, si bien la propone, ¿no? La escribe por primera vez en RSI, la va a trabajar con más detenimiento y exhaustividad en el seminario del Santón, que es esta. Perdón, no es las que estoy poniendo aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, ok, entonces, a primera vista, digamos, ¿no? Supongamos, les voy a hacer quiero mostrarles algo para que ustedes saber qué piensan de esto, digamos, ¿no? En esta, porque se ve mejor, no, esto no, un segundo, se ve mejor aplanada. Ajá, acá está. Comparto la pantalla. Compartir. Entonces, ahí lo voy a poner acá para que se vea. Tenemos esta representación, esta que es, digamos, la más popular, y tenemos esta que es la estirada. Ahora, respecto de esta, espero me estén viendo con el mouse, de la estirada, a ustedes, digamos, eso, digamos, ¿cómo lo leen? ¿Les parece que es un falso agujero? ¿Qué les parece? ¿Lo podés dejar? Sí, Así, perdón. así Sí. A ver, ahí. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? ¿O lo agrando? Ahí lo agrandé. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces, respecto de la representación que le llamo, ¿no? Por hoy estirada, digamos, ¿no? ¿Qué les parece, digamos? A primera vista, a ojo de buen cubero, digamos. ¿Les parece que es un falso agujero? No, ¿o sí? Sí, no, no sabe, no contesta. Pues, más bien no, o sea, no es un falso agujero, parece Claro. un verdadero agujero. Claro. En la medida de que ahí está el cuarto lazo y en la segunda, que se ve impresionante el aplanado, veríamos la imagen de dos toros, ¿no? Presentificados allí. Claro, exacto, no es un falso agujero. A buen cubero pareciera un falso agujero, pero no es un falso agujero porque no, digamos, parecen dos falsos agujeros interpenetrados, ¿no? Pero en realidad se trata de dos falsos agujeros falsamente interpenetrados, ¿no? O sea, no están interpenetrados, por decirlo de alguna manera, ¿no?
ya que ninguno ocupa el agujero, el lugar del agujero del otro. Ahora, y acá viene ¿no? La frutilla de la torta, la frutilla del pastel. Ya que, digamos, uno podría decir, esta representación estirada, acá está, pero no se ve como en la otra imagen, digamos, esa es otra estirada, la puedo estirar de otra manera. A ver, acá. Bueno, ahora no me va a salir. Entonces, esa representación estirada podría estar mostrando otro modo digamos, de pasar de un falso agujero a un verdadero agujero. Vuelvo a compartir la pantalla para mostrarlo. ¿En qué sentido? Y lo pongo ahí. En el sentido en el que acá tenemos, digamos, podríamos, si no tuviéramos esto, tendríamos digamos, si no estuviera el negro y el azul, habría un falso agujero. Ahora, fíjense cómo otro par viene digamos, a hacer de ese supuesto anterior falso agujero de ahí es que viene la pregunta, si es otro modo de pasar de un falso agujero a un verdadero agujero, ¿no? O en este caso serían dos verdaderos agujeros, ¿no? Entonces, sí, Francisco. Bueno, yo tengo una observación. Me parece que estos dos nudos, estas dos cadenas que estás mostrando, es la misma. Sí, son la misma. La posición en el espacio es diferente. Son dos representaciones del mismo nudo. Entonces, ahí estamos poniendo simplemente que los brincos que da Lacan de la topología a su lenguaje son diferentes. No es que haya propiamente algo irreductible, como en un punto, en ambas figuras, porque lo que hace irreductible, el punto que hace irreductible un lazo es lo que da lugar a un agujero. En este caso no lo hay, porque no hay punto tal. ¿No hay qué, perdón? No hay punto tal. Ajá, pero bueno, no son, o sea, hay un agujero, Son agujeros, lo que vendría a ser el agujero recto. Bueno, que en un seminario, el siguiente, Lacan llamó el A, ¿no? El agujero verdadero. ¿Cómo? Perdón, no entendí la última parte. Que en el seminario que viene, en el de... ¿Lanzú? Lacan ya ubica como el A, ¿no? El agujero verdadero, ¿no? ¿El objeto A? Sí. Bueno, en esta presentación sí hay un verdadero agujero. De hecho, se trata de un verdadero agujero. Estas dos presentaciones se tratan del mismo nudo, por eso yo venía diciendo, ¿no? O sea, lo primero que dije fue las representaciones, la representación nodal en psicoanálisis son un hecho de escritura, ¿no? En el sentido en el que tienen un peso. Entonces, en este nudo Borromeo de 4 redondeles de hilo, hay verdaderos agujeros. El asunto es, en esta presentación, digamos, estirada, si la pregunta, ¿no? La pregunta es si en la presentación estirada podemos plantear, ¿no? Otro modo de verificar un falso agujero. Porque en principio, ahí hay dos, digamos, como decía María de Jesús, hay dos que parecerían falsos agujeros, pero están verificados por el otro par. Y ahí sí tenemos los elementos. RSI sigma o Santón, ¿no? Entonces, hay otra vía para verificar, ahora te doy la palabra, Patricia, ¿hay otra vía para verificar un falso agujero? Es decir, ¿cuál sería? La de estos dos falsos agujeros enlazados, porque en realidad, si no estuvieran enlazados, fíjense,
serían dos falsos agujeros. O sea que el enlace, acá está, ¿no? El enlace, no sé si se ve mi mouse, pero bueno, ahí está, digamos, ¿no? El enlace, lo que produce, digamos, es que no se trate de dos falsos agujeros. Y ahí es donde se abre la pregunta. Sí, Patricia. No, es que pensaba ahora con la intervención de Francisco, quizá Francisco sería conveniente dejarla terminar porque ella está presentando un nudo de 4 redondeles y desde la intervención de Francisco está hablando de uno de 3. Es decir, Okay. uno a otro, de eso es lo que están hablando de manera distinta, ¿no? Sí. El nudo borromeo de 4, más adelante no se continúa y de cierta manera Lacan lo deja caer. Entonces, bueno, después seguimos hablando de eso, pero esto sí me parece importante precisarlo, porque si no están hablando de dos cosas distintas, ¿no? Ok. Es decir, de dos objetos topológicos distintos, uno de 3, un nudo borromeo de 3 arandeles y uno de 4. Sí. Bien. Bueno, entonces, esa es la cuestión, porque cuando yo estaba preparando este trabajo, bueno, dejo de compartir. Cuando yo estaba preparando este trabajo dije, hasta este punto, uno podría decir que topológicamente la función del falo se traduce en enlace Borromeo. Si hubiera no solamente el falo para verificar el agujero. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es otra noción, ¿no? O concepto, digamos, que Lacan agrega en el seminario del Santón, que es el asunto de la equivalencia. Entonces, Lacan introduce la noción de equivalencia para oponerla a la de relación en el seminario del Santón, ¿no? Entonces dice, si hay equivalencia, no hay relación. Si no hay equivalencia, entonces hay relación sexual. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué para o qué respecto a la equivalencia entre el cadenudo Borromeo de 3 elementos y el cadenudo Borromeo de 4 elementos? Entonces, en el nudo Borromeo de 3 elementos, ambos, los tres, ambos, ya es lapsus mío, los tres son equivalentes. Es decir, que cada uno de ellos enlaza a los otros dos, ¿no? Son equivalentes. Entonces, no hay relación sexual. Ahora, en el nudo Borromeo, o cadenudo Borromeo, para llamarlo más correctamente, no hay equivalencia. No hay equivalencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay relación sexual. Perdón, Cristi, sí, ahí podríamos decir que en relación a lo que dice Lacan en el seminario 23, que el nudo Borromeo en sí, en esta articulación de real, simbólico e imaginario, estaríamos viendo a la psicosis en razón de que hay una consistencia de 3, y que en lo que haría la diferencia, ¿no? Ahí se habría una relación sexual, ¿no? Y lo que hace la diferencia es este enlace de un cuarto nudo que es el sigma y que podría revelar ahí el verdadero agujero. En cierta manera pienso que es muy interesante la articulación que hiciste de forma gráfica con el limpiapipas, porque ahí solamente me parece que faltó anudar el otro redondel que haría como completar, ¿no? El nudo Borromeo de 4 nudos de 3 que dice Lacan, ¿no?
Exacto, ¿no? Ajá, entonces me llama mucho la atención que Lacan los ponga del mismo color, ¿no? En los dos redondeles que van en los extremos, Sí. anudando lo imaginario y lo real, van del mismo color, como si fueran dos simbólicos, el simbólico desprendido de otro simbólico. Desdoblado, ¿no? Ajá, como si la parte de la función fálica hiciera esta parte del nombre, es decir, del nombre del padre, que vendría ahí a poner la cuestión del santón en relación a Joyce. Bueno, Entonces, me estoy adelantando, perdón. No, pero no, para nada. Es que creo que me parece que mi lectura es un poco diferente y me parece que va a ser interesante ponernos a dialogar sobre esto, porque lo que estoy diciendo es, no tanto que en el nudo borromeo de 3 elementos hay relación sexual, sino al revés. Como son equivalentes, no hay relación sexual. En el nudo de 4 no son equivalentes. Ahora les digo por qué. Entonces sí hay relación sexual. Entonces, el santón sería un modo de hacer relación sexual. Les digo por qué. Porque solamente hay equivalencia, como son 4. Ay, perdón, apreté un juguete del perro. Como son 4, hay equivalencia entre sigma y simbólico y entre real e imaginario, ¿no? Entre sigma y simbólico, real e imaginario. Otro modo, digamos, demostrar, digamos, que solo hay equivalencia, o sea, que solo hay equivalencia entre los dos falsos agujeros. En el estirado y aplanado que mostré, solo habría equivalencia entre esos dos. Si le pusiéramos un número a cada uno, 1, 2, 3, 4, en vez de un color, digamos, ¿no? Para diferenciar, cada miembro sería equivalente a su par, dice Lacan, del falso agujero, ¿no? Y a eso lo llama, a ver, ¿quién pidió la palabra? Ah, nadie. Dice que la llamada terminará en 15 minutos. Cuando termine, mando otro link. Ya voy, Patricia. Déjame terminar esta idea y te doy la palabra. Entonces, cada miembro va a ser equivalente a su par del otro falso agujero, que ya vimos que no es un falso agujero. Le podremos llamar un falso agujero. Y a eso Lacan lo llama inversión de las consistencias, ¿no? Entonces sería entre 1 y 2, se puede invertir a 3 y 4. Entre 2 y 1, 4 y 3. Entre 4 y 3, 2 y 1. Y entre 3 y 4, 1, 2. O sea, que entre 3 y 1 no hay equivalencia. Y entre 2 y 4 tampoco hay equivalencia. Sí, Patricia. Sí, Patricia. No se te escucha. Ya, quizá pienso que sería conveniente decir qué es lo que hace la equivalencia y qué es lo que establece la relación. En principio, la equivalencia está en la perspectiva de la ternaridad, ¿no? Es decir, eso es lo que introduce, digamos, en el nudo, la equivalencia, ¿no? Con lo que sostiene el nudo borromeo como tal, ¿no? La ternaridad. Y lo que está hablando en términos de las relaciones que hacen pares, ¿no? Hay par. La relación está establecida a partir del par. Exacto. ¿No? Acabas de señalar ahora, ¿no? Pero sí, quizás sí conviene... No, está bien la aclaración, sí. Bienvenida. Equivalencia para que... el nudo borromeo tiene equivalencia porque tiene una manera singular de anudarse con ciertas características que no las tiene el par que se va estableciendo en este nudo de 4, ¿no? El nudo borromeo de 3, el nudo borromeo de 4, exacto. Estoy diciendo justamente para precisar que es una equivalencia y que no es una equivalencia, ¿no? Porque en ese sentido, ¿qué es lo que hace relación? Exacto. Bueno, entonces mi lectura, la de Ángel, algunos colegas, ¿no? Que lo charlamos, lo que les ofrezco hoy, desde luego que sé que algunos de acá
probablemente entre ellos Patricia, no están de acuerdo, es, bueno, ¿qué es lo que hace existir la relación sexual? Y ahí está ese cuarto, es decir, el sigma, es decir, Santón, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? La próxima vez, el próximo encuentro, voy a desarrollarlo más en torno al nombre propio y al nombre común, pero ahora lo voy a desarrollar desde otra perspectiva, que es desde la perspectiva de una de las definiciones que da Lacan del Santón en la intervención esta de Joyce, el síntoma, que es, dice que el Santón es sufrir por tener un alma, ¿no? Entonces, lo que les ofrezco es que el Santón hace existir la relación sexual. Esto es congruente con la definición de Joyce, el síntoma, en la que es definido por Lacan como sufrir por tener un alma. Entonces, respondiendo la pregunta antes abierta, la repito, ¿es posible plantear dos modos de verificar un falso agujero o hay que circunscribirse a la vía del falo? La respuesta sería, hay que circunscribirse, no hay que circunscribirse, se puede verificar solamente mediante la vía del falo si no se quiere pagar el costo, ¿no?, de la relación sexual. Entonces, como les decía, en Joyce el síntoma, Lacan define así al Santón. La lectura, digamos, ¿no?, de esa definición de sufrir por tener un alma es congruente con el hecho de escritura. Hay relación sexual, porque no hay equivalencia en el nudo borromeo de 4 elementos, que se introduce a partir del Santón. Bueno, entonces, algunos años antes, ¿no?, en el seminario Ancor, Lacan había trabajado el asunto del alma. Bueno, lo ha trabajado transversalmente, ¿no?, en muchas ocasiones, pero hay que hacer un recorte. Esta definición realmente es mucho más compleja. Yo estoy escribiendo una tesis doctoral y le dedico muchas páginas a esta situación, porque el alma es una noción de muy larga data en la historia de la teología y de la filosofía, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, había trabajado Lacan el alma haciendo de ella un verbo, que es almar. Vamos a almar. Entonces, es una situación, dice, almar es una situación en la que el sexo no cuenta, ¿no? Digamos, dentro del campo, a grandes rasgos, porque habría que ver qué dice cada filósofo teólogo medieval del asunto, pero dentro del campo de la filosofía medieval yo lo trabajé más en torno a la teología negativa o teología mística de Meister Eckhart, ¿no? Dentro del ámbito del campo de la filosofía medieval, es una vía hacia la canonización, ¿no? O lo que podríamos pensar nosotros desde el psicoanálisis, la santidad neurótica. Lacan en Joyce el síntoma trabaja esta noción del alma en una perspectiva muy aristotélica, ¿no? Porque dice, y la opone, ¿no? La opone, tener un alma, dice, se opone a tener un cuerpo. Porque dice, el tener un cuerpo hace creer que se era, ¿no? Y ahí es importante reconocer la diferencia entre tener y el verbo pretérito del ser. Bueno, el imperfecto era, que se era un alma, ¿no? Se puede creer que se era un alma, que se era, ¿no? Nunca se ha dejado. Que se ha traducido, dice Lacan, se puede traducir en otro tener. Ustedes saben que la noción de alma se inaugura en la filosofía de Platón después de la muerte de Sócrates, ¿no? Y dice, no importa si muere porque el alma vive. Antes de eso, el alma para los griegos era un simple suspiro, el último suspiro. Platón la incorpora a partir de que modifica, ¿no?, la teoría de las ideas. Dice que las ideas son el topos uranus, ¿no?, lo más divino, a lo que se accede de una manera
más allá del logos, dice Platón, ¿no? Se lo puede encontrar así. Bueno, en fin, entonces Aristóteles toma esta noción del alma, y también que el alma, dice Aristóteles, es el principio vivificador, pero también aquello con lo que pensamos. Y acá hay otra cuestión en la cual se hace una relación, para decirlo ya, una relación sexual entre el alma, Dios y el pensamiento, ¿no? Que es el nous aristotélico, el intelecto amor, que es Dios, entre Averroes, por ejemplo, Meister Eckhart, ¿no? Sobre todo Averroes, ¿no? Bueno, entonces hay un intelecto que es del orden de lo divino. Entonces, volviendo a lo que dice Lacan, dice, el tener un cuerpo hace creer que se era un alma que se puede traducir con otro tener, que es el pensamiento, ¿no? Es algo que nos seduce hacia esta otra vida, ¿no? Que es la vida divina. También, por ejemplo, en Kant, ¿no? Kant habla de la inmortalidad del alma en la crítica de la razón práctica y dice que eso es un postulado cuya condición es el progreso del sujeto hacia el bien supremo, ¿no? El sujeto siempre está asintóticamente alcanzando el bien supremo, y eso es muy del plano de la mística, ¿no? El místico siempre está hambriento, dice Descartes, el alma siempre tiene hambre de Dios. Bueno, entonces se trata de una línea al infinito, ¿no? O sea, no hay algo que se compacte, ¿no? Porque, por ejemplo, uno podría acá plantear en oposición el concepto de compacidad en Lacan, ¿no? En donde se compacta, ¿no es cierto? Se cubre un conjunto, un subconjunto infinito, se cubre con otro y se compacta. Se pueden contar los elementos que se han compactado y que no por ello pierden su cardinalidad infinita, ¿no? Esos conceptos, pero se pueden numerar. Bueno, entonces, al mar, trata pues de un goce, ¿no? De este goce de la mística cristiana, y se puede llamar, ¿no? Un goce místico, porque ahí el alma es la que copula con lo divino, ¿no? Con la idea, con el pensamiento. Y esta mística cristiana tiene un estrecho vínculo, ¿no? con la teología negativa. Entonces, fíjense cómo nuevamente aparece acá un despojo de la función fálica. Yo he trabajado esta postura mística como una incluso posible postura subjetiva, ¿no? Y la he ubicado leyendo a Lacan o con Lacan, esperando no decir una barbaridad respecto a él, ¿no? Dentro de las fórmulas de la sexuación. No sé cuánto queda en esto, no sé si cortamos ya de una vez para que no se corte de repente o seguimos hasta que se corte. Bueno, les escribo, ¿no? En las fórmulas de la sexuación, bueno, tenemos acá la parte de arriba, que no la voy a escribir hoy, ¿no es cierto? No hay por lo menos uno que niegue la castración, para todo X, está phi de X, no hay una que no niegue la castración, no toda está en relación a la castración, y acá está la parte de abajo, ¿no? Entonces, tenemos un vector que va de la barrado, que es un desdoblamiento, ¿no? Es un desdoblamiento que por un lado va hacia phi y por el otro lado va hacia el significante del otro barrado, ¿no? Entonces la postura mística la he ubicado como el desprendimiento de vector, o sea, del vector que va de la barrado hacia phi, y digamos el despojamiento, ¿no? De esa función fálica
Y esta situación, ¿no? De desvanecimiento, ¿no? De desvanecimiento, de vaciamiento, como llaman los místicos, ¿no? Les quería leer un fragmento, ¿dónde está el libro? De este desprendimiento, ¿no? Porque no usé la palabra al azar. La palabra desprendimiento es una palabra muy importante para la mística renana, el desprendimiento, ¿no? Entonces, les voy a leer una cita de Eckhart respecto al desprendimiento, y dice, está en este libro de Alain de Libera, un medieval, Eckhart Suso Tauler y la divinización del hombre. Entonces, dice Eckhart respecto al desprendimiento, los maestros alababan mucho el amor, como hace San Pablo cuando dice, haga la obra lo que haga, si no tengo amor, nada soy. Pero yo alabo el desprendimiento más que cualquier amor, el desprendimiento más que cualquier amor, y ante todo por esta razón. Lo mejor que tiene el amor es obligarme a amar a Dios. Mientras que el desprendimiento, o sea, el desprenderse de todo lo mundano, el vaciar el alma, el desprendimiento obliga a Dios a amarme. Es mucho más noble obligar a Dios a venir a mí que obligarme a ir hacia Dios, pues Dios puede entrar en mí más íntimamente y unirse a mí más perfectamente de lo que yo puedo unirme a Él, ¿no? Entonces, a esto, digamos, a esto me parece que se dirige el asunto de sufrir por tener un alma, ¿no? A quedar en la renuncia a cualquier tipo de forma, ¿no? Es el desvanecimiento del sujeto, ¿no? Entonces, digamos, para nombrar esa postura de desprendimiento, la llamada está a punto de terminar. La voy a terminar ahora y ahora les mando el link para retornar. Bueno, hasta acá en lo que van entrando los demás, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta?
Ahí está. ¿Estamos? Bueno, entonces, bueno, continuamos. No sé si aquí alguien quiere decir algo, igual ya estoy por dar un pequeño cierre, digamos, pero si alguien quiere decir algo ahora. Ajá. Yo que te quisiera comentar algo, preguntar algo, más bien, si lo que tú estás planteando como al mar en esta, haciéndolo verbo, ¿no? Tiene que ver con lo que planteaba Lacan en su clase del seminario 20 aún, Cartas de Amor, en esta conjunción del alma con el amor, Sí. con hacerlo uno solo, sin que, pues es como tú lo dices en este bello fragmento que nos leíste, hablar de que ahora Dios es el que me ame mientras yo me despojo, ¿no? Como lo hace el místico, es hasta despojarse del nombre, ¿no? Negar su nombre, ¿no? Sí. Ya no es Mayra del Pedregal, sino solamente es Sor Inés, ¿no? O cualquier cosa, pero es un nombre que no es el nombre propio, es de despojarse del nombre, ¿no? Es bueno, Pablo Pablo de Tarso se ha cambiado una letra, ¿no es cierto? Que era siervo del Señor, ¿no? Eso lo desarrolla muy bien Agamben en un libro que es parte de la bibliografía, que se llama, yo viví en Argentina muchos años y era muy difícil conseguir algunos libros, pero acá en México, que es libre, están en el libre comercio, bueno, es mucho más fácil. Recuerdo que ese libro lo pedí ahí en la librería de Filosofía y Letras y me tardó mucho tiempo en llegar. Se llama El tiempo que resta, de Giorgio Agamben, y se consigue, sí, es fabuloso, o sea, no tiene pérdida, es un libro precioso. Y voy a tomar algunas cositas en torno a, bueno, precisamente sobre el tema de cuando trabaja el padre del nombre, ¿no? En torno a la nominación. Pero bueno, es esa cuestión, ¿no? Entonces, sí, digamos, diría que esta postura mística o la mística cristiana yo la he llamado, digamos, la he propuesto así en el trabajo que estoy escribiendo, la santidad de las neurosis, ¿no? Yo sé que algunos de acá están en la ECOL y no creen en las estructuras, ¿no? Pero bueno, lo he llamado así. Sí, Belén. Sí, Ana, se me hace una pregunta respecto de lo que llamaste teología negativa, porque lo dijiste al pasar, pero después te metiste con el tema del cristianismo. Sí. Y me interesa saber a qué le llamas teología negativa y, bueno, su relación con esto de la mística cristiana, porque entiendo que la mística cristiana tiene una encarnación, a diferencia de otras místicas que son místicas que no tienen una encarnación. Entonces, me gustaría saber un poco para sondear un poco, por qué territorios andás, para ubicarme un poco mejor. Bueno, Dionisio Areopagita tiene hay dos grandes libros publicados, ¿no? Los nombres divinos, Teología celestial, bueno, en fin. Todos acá en uno de sus libros él habla de 4 tipos de teología, ¿no? Areopagita es bueno, un gran teólogo, ¿no? Nombrado por Aquino, por Meister Eckhart. Entonces él habla de 4 tipos de teología: la teología positiva, la teología simbólica, la teología negativa y la teología mística. ¿Qué quiere decir esto? La teología positiva es la descripción y el acercamiento a Dios, o sea, el discurso sobre Dios, nombrando o estableciendo lo que Dios es. La teología simbólica es el acercamiento respecto de los símbolos, las imágenes, todo esto, ¿no? La teología negativa es se hace mediante la apofansis, ¿no? O sea, una negación, lo que Dios no es. Ahora, Dionisio dice, hay una articulación entre la teología negativa y la teología mística, porque la mística parte de la teología negativa verdaderamente, ¿no? Es un desprendimiento de lo apofántico, de lo que no es de Dios,
¿no? Lo que Dios no es. Nosotros vamos a acercarnos mediante a Dios O sea, mediante lo que no es. La lógica sería, me llevo al límite, Mira, Eckhart, llegar al límite para probar que Dios existe. Eckhart habla de la negación, ¿no? Incluso en este libro de Agamben, él localiza una etiología de la Aufhebung hegeliana, ¿no? De hecho, bueno, Aquino también habla de Dios y dice, hace las pruebas, ¿no?, de la existencia de Dios y dice, existe por algo, por lo que no es, digamos, ¿no? Entonces, no es tanto llevar al límite como, ya que no es esto, no es esto, no es esto, no es esto, entonces aquello es la negación de todo esto, ¿no? Entonces, Eckhart dice, Dios es la negación de la negación, o sea, es la negación de lo mundano. Esto mundano lo niego y al negarlo tengo algo que supera eso negado, ¿no? Por eso la Aufhebung también incluso se ha traducido como... Pero la Aufhebung, Agamben la localiza más en un texto de Lutero, una traducción de Lutero, ¿no? No de la mística. Entonces la teología negativa sería el acercamiento a Dios mediante lo que Dios no es, o sea, una negación. Por ejemplo, San Agustín, como lo llaman algunos, o Agustín de Hipona, como lo llaman otros, describe a Dios como aquello que es. Entonces Agustín dice, primero me dirigí, en las confesiones, me dirigí hacia el exterior. En el exterior no lo encontré. Después me dirigí hacia el interior. Y en el interior no lo encontré. Pero adentro de mi alma, el alma, dice, adentro del alma hay algo que no soy yo. Eso, lo más íntimo mío, que no soy yo, o sea, no es un sujeto, eso es Dios. Entonces, Agustín lo hace de una manera positiva, ¿no? Cuando veamos, porque a propósito del asunto del ego, ¿no? Del ego de Joyce, yo voy a trabajar un poquito el ego sum qui sum, ¿no? El que soy, ¿no? Cuando veamos eso, volveré sobre el asunto de la negación de la negación. Pero digamos que la teología negativa es un acercamiento a Dios mediante aquello que Dios no es. No se lo describe por sus definiciones positivas. Sí, Patricia. Ana, ¿en qué acercas a Lacan a esta cuestión de la mística? Es decir, ¿concibes a Lacan en esa vertiente? ¿O tu idea es leer con Lacan a los místicos? No, a ver, ¿por qué me acerco yo más bien, no Lacan? ¿Por qué me acerco yo? ¿Cuál es la articulación que estoy ofreciendo, ¿no? ¿Cuál es la articulación que hago? La articulación es esto, hay una definición del santón. Hay una definición del santón. Primero hablé del nudo borromeo de 4 elementos. En ese nudo borromeo de 4 elementos se ve, mediante una de las representaciones, se ve que no hay equivalencia entre los elementos, hay relación sexual. El alma es una relación sexual con Dios. El santón, dice Lacan, en el nudo hace existir la relación sexual. Y en Joyce el síntoma lo define como sufrir por tener un alma. Entonces, la lectura, de la definición del santón, sufrir por tener un alma, me resulta congruente con el hecho de escritura de que haya una relación sexual, porque el alma supone una relación sexual en la historia de la filosofía. Por eso les hablé de Aristóteles, de Platón, de Kant, de Meister Eckhart, de Agustín, ¿me entiendes? Ahí está el vínculo que hago. Me parece que cuando uno lee a Lacan, es todo el tiempo hacer un ejercicio de exterioridad e interioridad, es decir, uno no puede quedarse el santón es esto, sin tener una mínima noción qué coño con el alma.
De acuerdo, pero entonces estarías diciendo que la lectura que tú haces de ese texto es de cierta manera desde la perspectiva, digamos, del cristianismo de Lacan. No, no, yo no digo que Lacan es cristiano. Lo que estoy diciendo es que acá se ve algo del orden de las neurosis. No, no, para nada considero ni del cristianismo. Yo con la persona de Lacan me chupa un reverendo huevo. Yo a Lacan lo admiro y digamos, y lo estudio. Pero no digo que Lacan sea cristiano, ni me meto con la persona de Lacan, ni creo que Lacan, digamos, pretenda hacer del psicoanálisis un cristianismo. Al contrario, me parece que Lacan con esto está explicando la santidad, como dije, de las neurosis. ¿En qué sentido? En el sentido en el que se hace de 3, 4. Y entonces, ¿cómo escucharías a un Lacan diciendo? Es que son como dos ideas. El tema del santo hombre o del santo hombre viene de Joyce, ¿no? Es Joyce, es el tema de Joyce. Ya he leído a Joyce. Es desde la perspectiva de lo que él está leyendo en Joyce, que está hablando ahí. Esta sería una cuestión. Joyce es el Mesías, dice Lacan. Te acordarás que en ese mismo seminario viene un lazo importantísimo con televisión, que justamente es el tema del santo. Y entonces localiza al santo, al analista como el santo. ¿Te acuerdas? Sí. Es decir, en realidad el vínculo que Lacan hace con respecto al santo... No lo leo así, no, a ver, yo no lo leo así, de que el analista es santo, no, para nada. Lacan, sí, leyendo literalmente a Lacan. Entiendo que es tu lectura, no la tuya, pero literalmente Lacan, todo lo que trabaja con respecto al santo, localiza y lo vuelve a decir acá, justamente en este seminario, vuelve, casi en las últimas sesiones, vuelve a localizar al analista en el lugar del santo. Habría que leer la cita, quizás para la próxima puedas traer la cita, o si la tienes a mano. Obviamente, porque, bueno, allá en televisión, él lo que está planteando es que el analista podría colocarse en el lugar del santo, porque justamente el santo no hace la caridad. Y a partir de ahí la está planteando toda una posición del analista con respecto a la práctica analítica en ese terreno, ¿no? Bueno, en ese de hacer y no hacer la caridad. Habría que leer la cita. Yo lo que leí de Lacan es otra cosa, que digamos es otra cosa, que es, sí habla de la santidad en estos textos, pero para hacer una crítica de la santidad. Ahora, lo que estoy diciendo es que cuando se da la estructura de 4 elementos del Cadenudo Borromeo, ahí hay una santidad. Y ahí se puede seguir, bajo el orden de las ideas que estoy planteando, una postura mística del sujeto, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de explicar, por qué me meto con la teología, además de que me apasiona la filosofía, es, digamos, ¿qué quiere decir esto de el santome sufrir por tener un alma? Estoy tratando de dar una lectura. Joyce, el Mesías, dice Lacan, lo voy a seguir trabajando, pero no es que uno tiene que ir nada más a leer a Joyce. Hay que leer, porque Joyce no estableció un tratado sobre el alma, como lo hizo Aristóteles, como lo hizo Aquino, Saint-Homme, en fin. De acuerdo. Lo que yo quiero ir es, estoy haciendo algo más literal, ¿no? Para más literal con respecto a la lectura de Lacan. Simplemente era esa la intervención. Porque yo te escuchaba y decía, a mí me cuesta un montón de... ¿Me dejas terminar? Ahorita cierro ya con todo lo que tengo para decir hoy. Son una idea más y ya abrimos ya, digamos, la discusión. Entonces, voy a culminar. La cuestión sería, la postura mística o la santidad, ¿no? La santidad del sujeto, ¿no? Sería un despojamiento de la función fálica, ¿no? Iría del vector de la barrada hacia el significante del otro barrado. Entonces el místico, ¿no? Esta postura mística es el ser, tiene una ontología, ¿no? Es una ontología que se me dio llamarla, ¿no? Leyendo los textos, el ser de lo que no se tiene. Y ese ser de lo que no se tiene
Se escucha un montón en la praxis, ¿no? Es el ser de lo que no se tiene. Entonces, la cuestión, volviendo, ¿no?, a la pregunta de el falo como aquello que va, porque no se olviden que la reunión de hoy tenía un nombre que era del falso agujero al verdadero agujero, ¿no? El falo, digamos, habilita, y esto es uno de los movimientos que se dan sobre el final de un análisis, habilita el hecho de tener un cuerpo que se opone a tener un alma, que se opone a sufrir por tener un alma. Entonces, habilita el tener un cuerpo cuya condición, ¿no es cierto?, es la inscripción del falo, ¿no?, o el hecho de escritura, de la no relación sexual, si lo ponemos en términos estrictamente nodales. Bueno, entonces, como les decía, tener un cuerpo es una de las consecuencias finales en un análisis, mientras que el alma, digamos, siempre está apetente de esa tendencia, ¿no?, hacia el infinito negativo, lo llamaba Hegel, ¿no? Entonces, ahí se trata, ¿no?, de querer alcanzar a Dios desnudo, ¿no?, sin imagen ni siquiera. El alma, pues, es mendiga de esa divinidad, que tiene muchos nombres para un sujeto. Nadie va a venir a decir, no, soy mendigo de Dios, no, pero eso, digamos, se puede leer, ¿no? Bueno, y para cerrar, quería decir, ¿no?, a propósito también de la pregunta de María de Jesús, si almar, ¿no es cierto?, lo que propongo es que la mística o la postura mística, ¿no?, Lacan también ha dicho, de lo que se trata un análisis es de hacer ateos menos ingenuos, ¿no?, porque dice, son ingenuos, o sea, en verdad creen en Dios los que se dicen ateos, ¿no? Entonces, el alma, esa famosa alma de la que se sufre tenerla, está embebida, ¿no es cierto?, sumergida en el espacio del amor. Ahí está, digamos, esto que Belén nombraba, ¿no?, el Espíritu Santo, o sea, después de la encarnación, el Espíritu Santo. Y el texto de ese embeberse es la privación. Entonces, voy a cerrar con una carta a propósito del asunto que le escribe Dante Alighieri a un gran amigo suyo, que es Guido Cavalcanti. A ver, ¿dónde está? Y que dice que yo la encontré en un libro que se llama Poesía Completa, de Guido Cavalcanti, y es cortísimo, se los leo así, ¿no? Entonces vuelvo sobre la cuestión. La postura mística implica el alma embebida, sumergida en el espacio del amor, cuyo texto es la privación. Les leo entonces, dice la carta, ¿no?, a su amigo. A toda alma cautiva, o noble pecho, a cuya vista llegue esto que digo, y luego me remitan lo que piensan, saluden vuestro dueño, que es amor. Terciadas casi estaban ya las horas del tiempo en el que lucen las estrellas, cuando amor de repente me apareció. Y horror me da acordarme de su aspecto. Me parecía alegre amor portando mi corazón y a mi señora envuelta, en un paño, dormida entre sus brazos. La despertaba y de este corazón ella humilde y medrosa se nutría, tras de lo cual lo vi marchar llorando. Bueno, se los puedo enviar para que lo lean con más detenimiento. No soy experta en leer poesía, ¿no? Pero bueno, entonces, tener un cuerpo, ya cierro, ya abrimos la discusión. Entonces, tener un cuerpo es disponerse, ¿no?, al encuentro, ¿no?, de la no encuentro otras palabras para decirlo, pero al encuentro de la metamorfosis, hablando de estas metamorfosis, o sea, de cómo eso se modifica, de las metamorfosis del deseo, ¿no? No privarse de eso real, en el sentido de la contingencia, ¿no?, de lo que no cesa, de lo que cesa de no escribirse. Y para nombrar a otro filósofo que admiro mucho, Aristóteles,
habla de la tijé, del buen encuentro, de la buena fortuna, y dice, para que haya tijé, para que a un hombre le suceda la tijé, es necesario elegir, ¿no? Hoy cerraría entre tener un cuerpo, tener un alma. Esa es una elección que se abre sobre el final de un análisis. Y bueno, cierro por hoy y abro la discusión, preguntas. Yo tengo una cuestión que me está haciendo ruido. Son varias cuestiones, pero digamos, ya dije algo sobre el tema del santo y del santón, pero una siguiente cuestión, que has estado hablando de la representación, y aquí se voy a hacer un poquito de trampa como Francisco, porque él se fue seminarios adelante, y hay un momento en el que Lacan dice, bueno, todo eso que les he dicho a propósito del mundo Borromeo es un abuso de metáfora. Pero eso es lo que él dice, ¿no? Es un abuso de metáfora. La cuestión es que tú has estado sosteniendo la idea de la representación, y lo que me hiciste pensar, no, pero en verdad como una pregunta pesada, sin llegar al tema donde Lacan dice, se le saltaron los cables y terminó haciendo abusos de representación. Abuso, justo, abuso de, no es que voy ahí, justamente, abuso de metáfora. Y el tema de la representación tiene algo de ese orden, ¿no? Es justamente el tema del meta. Y es muy complicado pensar, ya si nos quedamos precisamente con el tema del objeto topológico, llamado nudo Borromeo, ¿no? Como tal, y luego de ahí pasarnos a la dimensión de la representación, porque hay una vez que se hace chiras pelas todo, es decir, entramos en unas confusiones enormes. No, Patricia, lo que pasa, pero por eso traje a Suri, porque el asunto de la representación es un hecho de escritura. Termino y luego me dices. El tema, es decir, justamente, Suri criticaba a Lacan por sus intentos de escritura. Eso era lo que no soportaba, y tiene un texto último, 2 meses antes de suicidarse, donde escribe todo eso, ¿no? A propósito del tema de la escritura. Pero yo voy a quedarme con algo todavía más elemental, que es el tema de la representación, ¿no? Que es justamente algo a lo que Lacan está discutiendo, y que le discute a Freud, y que le discute, bueno, a un montón, ¿no? Pero acá... No es lo mismo la representación freudiana que la representación del nudo. Ahí es donde tú te haces rollo. No, por eso, este es mi rollo. Voy a contar mi rollo, como dice Ana. A ver. Voy sobre mi rollo. Para mí epistémicamente es muy complejo ir de una primacía simbólica, como lo que nos está trayendo Ana, a hablar del nudo. Porque entonces llega un momento en que no sé si estoy en la primacía simbólica o si estoy en la ternaridad propiamente, que ya no hay esa primacía, ¿no? Ese es el único, digamos, donde me hizo pensar el tema. Sí traigo un trabajo de hace rato con el tema de la representación, ¿no? Ese es un tema largo, y es un tema de Lacan también, pero con respecto al tema del nudo, y el tema, él mismo se autocritica más adelante a propósito de decir, se pasó, hubo un abuso de metáfora, ¿no? E incluso en este mismo seminario que tú estás hablando, te acordarás que hay un momento en el que dice, si ustedes me empiezan a discutir el tema de la idea, ¿no? Y entonces volvemos ya al tema de la idea, y él se mete con Platón, ¿no? Entonces, ¿dónde andamos? ¿No? Bueno, ¿y la pregunta en concreto cuál es? No, la pregunta en concreto, no, más bien es señalar, más que eso, que a mí personalmente ir de una idea a otra es complicado sostenerlo, porque o estamos en una primacía de simbólico, o, como decir Falo, o estamos en una ternaridad. O sea, sí hay una posición distinta.
Y eso es lo que yo quisiera simplemente subrayar. No es lo mismo tener una primacía, ¿no? Y entonces entran todas las cuestiones del símbolo, del santo, un poco como se ha hablado, o la primacía del nombre del padre, por ejemplo, ¿no? Todo eso crea estamos como en registros y epistemes enredadas. O sea, bueno, ¿no? yo voy a señalar, digamos, el camino que hice hoy, al que le sirva lo toma, al que no lo desecha. Partí del asunto de que la representación es un hecho de escritura. Quien no acepte eso tiene que no volver sobre este tema. O sea, como decía el profesor de lógica, acá hay cosas que se tienen que aceptar desde el vamos. Si uno no las acepta, dice, no te tomas la pastilla, no te subas a la montaña, ¿no? O sea, es como, el punto de partida es ese. Si eso no, se quiere poner a discutir, entonces todo lo demás, digamos, no vale la pena, digamos, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Si se acepta el punto de partida, si uno acepta ese punto de partida, entonces todo lo demás puede ser discutible. Si uno acepta una hipótesis por ejemplo, una hipótesis de continuo, entonces se pueden extraer consecuencias. Si no se la acepta, se pueden extraer otras consecuencias. Entonces, el punto de partida fue la representación nodal. Ahora, María de Jesús, te doy la palabra. Es un hecho de escritura. A partir de ese hecho de escritura, tal como lo trabaja y lo nombra Lacan en el Seminario 23, se abre una cuestión, que es la verificación de el verdadero agujero. Se va de un falso agujero a un verdadero agujero. Bien, de eso se sigue que ¿puede haber otro modo de verificar un falso agujero? Para eso recurrí a una de las representaciones del nudo Borromeo o el cadenudo de 4 elementos. Se responde que no, y además se extraen consecuencias de que en la escritura del nudo Borromeo de 4 elementos hay relación sexual, que se introduce a partir del 4º elemento. Esa relación sexual es leída a la luz de una de las definiciones de ese 4º elemento llamado sigma, sufrir por tener un alma. Explico entonces cuáles son las consecuencias de esa posible situación de la relación sexual, apoyándome, ¿no?, en las definiciones del alma. Y la opongo apoyándome también en esta oposición que presenta Lacan, a tener un cuerpo, ya que este seminario trata de cuestiones en torno al fin de un análisis. Sostengo que tener un cuerpo es una de las consecuencias últimas y una posibilidad, algo que se abre como elección sobre el fin de un análisis. Sí, María de Jesús. Bueno, a mí se me hace muy importante, Ana y Patti, que podamos seguir también en la próxima sobre esta línea que marca Lacan en este seminario 23, alrededor de lo que decía Patti sobre la santidad del analista, en tanto que el analista no hace caridad. Y yo creo que ahí habría que recordar a la apología de San Martín, porque si vemos la imagen, curiosamente, de San Martín Caballero, ¿no?, está él dándole su capa a ese pordiosero que encuentra en el camino. Pero ojo, no le da toda la capa, le rasga su capa y le da la mitad de la capa. Bueno, nada más para puntuar, dejar por ahí ese elemento que decía Patti. Pero la otra cuestión que yo quisiera señalar es cómo podríamos leer, en razón de lo que acabas de decir, Cristi, sobre tu lectura sobre los 4 elementos, en donde más bien el 4º elemento, que es el síntoma o el santón, que en este caso sería el sigma, que hace la relación sexual,
¿Cómo leeríamos o cómo deberíamos de leer? Es que yo no alcanzo a comprender esta cuestión que está en la página 53 y que dice... ¿De qué versión? Es del seminario 23, ¿De Rodríguez página Ponte 53, o la de Paidós? versión Paidós. Ah, yo trabajo la de Versión. Rodríguez Ponte, pero bueno, a ver, lo leo. Ok, bueno, Espérame. ok, a lo mejor igual está mal traducido, ¿no? Página. Eso es lo único que tengo. Entonces, a ver si me pudieran aclarar un poco sobre esto. Dice, sea lo que fuere, si el nudo de 3 es el soporte de todo tipo de sujeto, ¿cómo interrogarlo? ¿Cómo interrogarlo de manera tal que se trate de un sujeto? Hubo una época, antes que estuviera en el camino del análisis, en la que avanzaba en el camino de mi tesis, de la psicosis paranoica en sus relaciones, decía yo, con la personalidad. Si durante tanto tiempo me resistí a volver a publicarla, fue y simplemente porque la psicosis paranoica y la personalidad no tienen como tales relación, por la sencilla razón de que son la misma cosa. En la medida en que un sujeto anuda de a 3 lo imaginario, lo simbólico y lo real, solo se sostiene por su continuidad. Lo imaginario, lo simbólico y lo real son una sola y misma consistencia, y en esto consiste la psicosis paranoica. Bueno, ya ahí eso está buenísima la pregunta, porque eso ahí está hablando de un trébol, Mira, tú puedes hacer una continuidad. Yo no sé si se va a ver bien aquí, pero si no, puedo mandar la foto. A ver. No sé tampoco si me va a salir. Pero acá a mí me parece, de hecho yo tengo un trébol dibujado al lado, que es la continuidad entre... Porque uno puede pasar, hay un método de escritura que no recuerdo cómo se llama, está en el libro de Vapro, y uno puede pasar del nudo, ¿cómo se llama? Borromeo al trébol. Ahora, hay una posibilidad de hacer una continuidad entre los tres, que es más o menos así. Que digo, a ver si me sale, ¿eh? A ver, sería por arriba, este iría abajo. Bueno, no sé si me va a salir, pero este va por acá, este va por acá, este iría, otra vez. Bueno, voy a hacerlo al revés. Ana, pero sí. ya, perdón, ¿no? Pero el nudo Borromeo, con los 3, sin el 4, digamos, varias veces que está dibujado, tiene esto que dice María de Jesús, que da consistencia. O sea, que es una sola, si una un día pusiera a pensarlo, es una sola línea enredada. Espérame, es que no puedo escuchar. A ver, tú dices que el nudo Borromeo es solo una sola línea. Lo estoy dibujando así. Hay una forma de escritura del nudo que termina siendo una sola línea, que me parece que es la más clásica lectura de la psicosis en términos del nudo Borromeo como la consistencia de la psicosis paranoide, que en realidad es una sola línea, es como si fuese un nudo trivial lo que vos venías contando. Sí, es esto, miren, ya ahí está. A ver. ¿Se ve? De todas maneras, lo voy a mandar. Ahí está en el... Si ustedes siguen la línea, a ver si ahí... ¿No es este que está acá? Si siguen... Perdón, Belén, dame un segundito. ¿Cuál de las dos ve? Dame un segundito. No, porque ese no está en el seminario. Ahí hay una... Ahí en el que yo... Perdón, en el que yo dibujé hay una continuidad entre los tres. En el video se va a ver bien,
y van a ver, le pueden poner pausa y van a seguir que es una sola línea. Ahora, yo creo que es el trébol, ¿no? El trébol el nudo que yo leo ahí es el trébol, exactamente, que es la paranoia. Lacan dice que es el nudo de la paranoia, el trébol. Y uno podría ahí escribir... No, acá tengo, este es el seminario, ¿eh? O sea, lo que estoy mostrando es el seminario. Y hay no, el nudo que yo acabo de hacer no está en el seminario. El nudo que yo hice recién no está en el seminario. Es otro modo de hablar de una continuidad entre lo imaginario, lo simbólico y lo real. Ahora, esta continuidad se podría pensar como un nudo de trébol, porque se puede pasar del nudo borromeo al nudo de trébol mediante una... se los voy a explicar la próxima vez, voy a trabajarlo para la próxima, pero es posible pasar de una escritura a la otra. Y esa continuidad es efectivamente la psicosis, pero no es el enlace borromeo, digamos, como tal. Sí, Patricia. Yo pondría el acento en la pregunta de María Jesús, en el tema precisamente que va de la personalidad, es la paranoia. Yo pondría el acento ahí, porque lo demás casi no me dice nada, ¿no? Es decir, si yo soy paranoico, no estoy pensando si es de trébol o si tiene continuidad, ¿no? Voy a hacer... Es que a mí me parece que iba más al punto de la escritura, porque... No, perdón, antes, un poquito antes. ¿De dónde viene esta cuestión? Porque justamente lo que está diciendo María de Jesús, Lacan, cuando retoma esta cuestión de su tesis y es republicada, que es en el seminario anterior, él dice, yo esto no lo hubiera vuelto a publicar, ¿no? Porque, bueno, está esto que está diciendo de por qué la paranoia, ¿no? Y entonces, para mí, me es más fácil si yo empiezo a hacer un recorrido justamente de la concepción que Lacan tiene de la paranoia. Para mí va a ser muy, muy importante, ¿no? Porque cuando llega a este seminario de Les Santons, cambia diametralmente a partir de Joyce, su concepción de la paranoia, ¿no? Diametralmente. Entonces, importa, me parece, ¿no? Con este acento que yo le pondría a la pregunta de María de Jesús, ¿no? Porque justamente ahí el tema va a ser fundamental en el entendimiento y lo que está planteando Lacan con respecto a Joyce y la paranoia. Es ahí, en ese seminario. Sí, de hecho, la tesis es un pleonasmo, ¿no, Pati? Sí, diría algo así, pero el tema es poder concebir qué plantea Lacan con respecto a la paranoia y luego lo deja caer. Mira, a mí la pregunta, digamos, me resonó más en el sentido de la escritura, porque estoy hablando de una escritura nodal, o sea, de ahí partí, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo puedo responder, digamos, es desde este hecho de escritura, que es lo que a mí sí me interesa, más que saber qué es la paranoia o la no paranoia, sino más bien el hecho de escritura, y que Lacan va a hacer un gran esfuerzo, porque ahí cuando dice abuso de metáfora, hay que ver qué entendemos por metáfora también. Es otra palabra que es muy delicada en la enseñanza de Lacan y que no es simplemente sustitución de un significante por otro, ¿no? Entonces... Ahí sí, discúlpame, eso sí lo está diciendo en lo que yo dije después, ¿eh? Es decir, y no estoy hablando de la cuestión de la sustitución, eso sí lo dice, ¿no? Pero... O sea, va avanzando otra cuestión. Bien, sí, es otro trabajo, digamos, para hacer. Pero bueno, igual, María de Jesús, ¿tú quieres hablar? Te doy la palabra. Yo porque a mí me había dado la impresión en uno de los comentarios anteriores que habías hecho, como que en el nudo borromeo de 3 había relación sexual. A mí me dio la impresión en uno de los comentarios pasados que habías hecho ese comentario. Entonces quería aclarar, digamos, que no se trata del nudo borromeo de 3 elementos, sino de su continuidad en el trébol, como dice Belén, que está ahí escrito en la clase. Yo ofrecí otra lectura, otra escritura de la continuidad de los elementos. Sí, Roberto. ¿Me escucho ahí? Sí.
No, nada más para comentar que la figura que dibujaste ahí, vaya, retomando el texto de Suri, creo que es sobre el plano proyectivo, el de la superficie de Boy. No sé si es porque el de la superficie de Boy, al menos lo poco que vi me recuerda la superficie de Boy, y de la superficie de Boy sale el nudo de trébol. Así que no sé si tenga que ver eso, esa última figura que dibujaste con la superficie de Boy. No, es simplemente un modo de escribir una continuidad entre los tres registros. Ok, nada más quería... Nada más además del trébol, digamos. Que de hecho la tomé de Vapro. Ok, gracias. Bueno, sí, Francisco. Sí, una pregunta con esta cuestión de el número, la cadena de 3 o la cadena de 4. Y esto que comentas de relación o no relación, o la continuidad, o ¿cómo dijiste? Identidad o no identidad. Que si tú has pensado esto con la cuestión de Peirce, esto lo has trabajado con lo que menciona Peirce sobre los pares y los impares, los transinfinitos que maneja Lacan sobre el Cantor, y esta cuestión precisamente de par, impar, de por qué Lacan señala que el par, más bien que el lenguaje tiene que ser plano. O sea, si hay algo que has trabajado en esta cuestión del nudo que nos has presentado, con esto que te digo sobre Peirce y lo transinfinito del Cantor. Articulado no, pero tengo un libro en el que dedico el capítulo 3, específicamente me aboco a la lectura de